Mami ha sido frugal durante tantos años. El dinero ganado trabajando. Se usó todo para comprarles una casa a ustedes dos. Ahora solo quiero usar mi propio dinero. Para ver a un médico no está permitido. Es solo una pierna, no. Si se fue, se fue. Es posible que todas las parejas del mundo no puedan sobrevivir sin eso. Además dices que nos compraste una casa. Pero tú no vives en ella. Así es. Chen-hun. Tú también piensas así. Has olvidado. Cuando eras pequeño corriste y caíste al río. La pierna de mami. Contrajo esta enfermedad crónica porque te salvé. Mira que alguien lo salve. Mira que alguien lo salve. Chao-hun. No tengas miedo, mami viene a salvarte. No saques a colación lo que pasó cuando yo era un niño. Tampoco te pedí que me salvaras. Además, la razón por la que caí al río cuando era pequeño no fue porque no me vigilaste bien. Tienes el descaro de cuestionarme aquí. ¿Tú? Está la tarjeta en tu bolsillo. Devuélvemela. Devuélvemela. Chen-hun. Me golpeaste. ¿Y qué si te pego? Estás así, no es porque no te esforzaste lo suficiente. Porque los padres de otras personas compran villas fácilmente. Y coches de lujo. ¿Pero qué hay de ti? Ahorrando céntimo a céntimo toda tu vida. Solo puedes permitirte este pequeño lugar viejo y destartalado. Si no puedes permitirte criar a un hijo, no lo tengas. ¡Qué hedora pobreza! Es repugnante. Chen-hun tira rápidamente a este paleto fuera. Vienen parientes para el año nuevo. No quiero que nos avergüence aquí. Chao-hun. ¿Quieres un bocado? De ninguna manera sal de aquí ahora mismo. No vuelvas a entrar en mi casa. Chao-hun. Les di todo mi dinero a ustedes dos. Y ahora me están echando. Es pleno invierno. ¿Dónde esperas que viva tu madre? ¿Dónde vivir? Sal y gira a la derecha. Hay muchos lugares debajo del puente. Esposa, espérame. Chao-hun. Ni siquiera mi propio hijo me quiere. ¿A dónde más puedo ir? Cuidado. Pequeño, ¿estás bien? Eres abuela hada. La abuela ya está vieja. No soy ninguna abuela hada. Me salvaste. Debes ser la abuela hada enviada por los dioses. Para Yanyan. Abuela hada. ¿Tienes esposo? No. Eso es genial. Este anciano que todavía es bastante apuesto. Es mi abuelo. Abuela, ¿qué piensas de él? Escanea el código QR para agregarlo como amigo al instante. Joven maestro. Amiguito, tu familia está aquí buscándote. Entonces la abuela se irá ahora. Debes tener cuidado en el futuro. Asegúrate de mirar bien al cruzar la calle. A la abuela no le gusta Yanyan. Pero a Yanyan realmente le gusta la abuela. Quiero volver a ver a la abuela. Abuela, solo agrega el contacto de mi abuelo. Realmente me rindo contigo. Está bien. Muy bien. Hola. Hola, soy Kim Min-de. Kim Min-de. ¿Quién es usted? Usted es el abuelo de ese niño de hoy temprano. Ve tú primero. Señor Kim, salvar a Yanyan fue en verdad solo un pequeño favor de mi parte. No tiene por qué solo por esto venir a una cita a ciegas conmigo. ¿Qué pasa? El señor Kim, el joven maestro, ha cerrado la puerta por dentro. Se niega a comer pase lo que pase. Kim Yanyan. Abre la puerta. Si no vas a ver a la abuela hada, no comeré. En lugar de ser una cosita pobre, que no tiene una abuela que amar. Usted. Está bien. Usted salvó a mi nieto. Invitarle a una comida sigue siendo lo apropiado. Dado que esta es una cita a ciegas, entonces seré franco. Mi nombre es Kim Min-de. Soy conductor de reparto de mercancías. Mis ingresos no son altos, y todavía tengo un hijo que criar. No tengo coche, y la casa en la que vivo actualmente es un apartamento pequeño, viejo y deteriorado de 60 o 70 metros cuadrados. Como puede ver, mis circunstancias son muy comunes.
Ya pasé la edad de buscar riqueza y lujos. Además, mis circunstancias también son ordinarias. Soy trabajadora en la fábrica Lanshuo. Tengo un hijo. Pero ya está casado y tiene su propia familia. Solo estaba pensando que si pudiera encontrar un compañero, podríamos cuidarnos el uno al otro más adelante. ¿No sería eso agradable? Ahora que las cosas han llegado a este punto, no le ocultaré nada. En realidad, también tengo enfermedad de grado 1, hipertensión de grado 3, embolia de grado 5 y una tiroidectomía total. Necesito tomar medicación de por vida. Eso funciona perfectamente, déjeme decirle. Mis piernas y pies tampoco están bien, si ese es el caso. Si los dos vivimos juntos, aún podemos cuidarnos el uno al otro. Y los niños no tendrán que preocuparse por eso, ¿verdad? Yo, Hola. Por favor, disfrute su comida. ¿por qué pediste estos 2 platos? Tienes diabetes. No puedes comer estos 2 platos. Además, tienes presión arterial alta. Necesitas controlar tu dieta ahora. Toma prueba este. ¿Qué es? Tengo algo en la cara. No. Simplemente creo que lo que usted dijo tiene mucho sentido. ¿Qué? 2 personas cuidándose mutuamente. Es bastante bueno. ¿Qué tal si nos casamos? ¿Cómo me he hechizado tanto? Tan aturdida. Casándome con un hombre que acabo de conocer. Sin embargo, siento que no está mal. La oficina de registro matrimonial pertenece al Departamento de Asuntos Civiles. Cierto, viejo Kim. Volveré a trabajar a la fábrica más tarde. Cuando salga del trabajo, te llamaré. Casualmente también tengo algo que necesito resolver. Te recogeré en la fábrica más tarde. Y de paso te daré una sorpresa. De acuerdo. Entonces me iré primero. The film was translated and narrated by M Media. Si yo, Kim, finalmente logramos contactarlo. ¿Dónde ha estado? Todos están esperando a que venga la reunión de la empresa. No es nada. Simplemente me casé en mi tiempo libre. ¿Qué casado? Viendo la orden de que la fábrica de maquinaria Lanshuo sea adquirida bajo el nombre del Grupo Kim. Y a partir de hoy, los salarios de todos los trabajadores de la fábrica serán duplicados. Wang Dali, el director de la fábrica. Gerente Wan. Siuchi. Escuché que necesitas 30,000 para una cirugía. ¿Es eso cierto? ¿Realmente eres algo? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Es solo dinero? No. Tengo mucho de eso. Si lo necesitas, puedo prestarte 30,000 ahora mismo. Gerente Wan, ¿es eso cierto? Por supuesto. Pero tengo que cobrar algo de interés primero. Gerente Wan. Por favor, sea decente. Chance Yuchi, deja de darte eris aquí. ¿De verdad crees que eres de corta edad una joven doncella? Ya eres bastante vieja. El hecho de que esté dispuesto a tocarte, deberías estar secretamente feliz por ello. Sin embargo, sigues fingiendo ser recatada aquí. ¿Para quién te estás luciendo? Además, mira tu actitud. Tu cintura está torcida así solo por trabajar. ¿No es esto seducirme? ¿Qué intentas hacer? Yo no lo hice, gerente Wan. No me difame. Basta. Será aburrido si sigues fingiendo. No te falta dinero. Ven conmigo a la oficina. Déjame hacer lo que quiera. Mientras yo esté satisfecho, no te trataré injustamente. Suélteme. Wang Dali. Li Shuron, director de la fábrica. Esposa. ¿Por qué estás aquí? Gerente Lee. Mujer vil. ¿Cómo te atreves a seducir a mi marido? Yo no lo hice, fue el supervisor Wan. Si esposa. Ella fue la que me sedujo. Yo solo estaba pasando por aquí ahora mismo. Ella me agarró, insistiendo en que la tocara. Supervisor Wan.
Usted no puede tergiversar los hechos, ¿verdad? Hace un momento claramente usted me estaba acosando. Yo te acoso. ¡Qué broma! Mira cómo te ves. Ya has pasado tu mejor momento. Incluso si te me entregaras gratis, yo no te querría. Además, dices que te acosé. ¿Qué pruebas tienes? ¿Quién? ¿Quién lo vio? Todos. No me mires. No vi absolutamente nada. Exacto, yo tampoco vi nada. Eres estúpido, Supervisor One. Él es el segundo al mando en la fábrica. ¿Cómo te atreves a provocarlo? ¿Todavía quieres trabajar en esta fábrica? Vieja zorra. Estás a medio camino de la tumba y sigues sin comportarte. ¿Cómo te atreves a actuar tan descaradamente y seducir a mi marido? Yo no. Vieja viuda. Estás tan desesperada por un hombre. ¿Cómo te atreves a ponerme los cuernos? Mira cómo te mato a golpes hoy. No seduje al Supervisor One. Yo ya estoy casada. Casada. Solo tú. Tú estás realmente casada. Puta voluble y promiscua. Estás casada y sigues sin comportarte. Me gustaría ver. Qué tonto desafortunado. Se atrevió a casarse con basura como tú. Certificado de matrimonio. Kim Ming-de. ¿Que Kim Min-de? ¿Con quién te casaste es? Kim Min-de, el hombre más rico de Jiangchen. Director General Kim, la adquisición de la fábrica Lanshuo se ha completado, y el accionista mayoritario ya ha sido cambiado al nombre de la señora. Nunca esperé que el director general Kim, un árbol viejo floreciendo, incluso se convirtiera en un tonto enamorado. Muy bien a los arreglos. Partan inmediatamente hacia la fábrica de maquinaria Lanshua. Quiero darle unas sorpresas, Yuchi. Sí, Eso es maravilloso. Yo también quiero ir a buscar a la abuela Ada. Kim Yanyan. ¿Cómo saliste de aquí? La abuela Ada fue encontrada por mí. Después de poner tanto esfuerzo. Así es como finalmente la encontré. ¿Qué pasa si accidentalmente la haces enojar y se va de mal humor? Debo vigilar las cosas. Abuelo, eres tan adulto. Si quieres capturar completamente el corazón de la abuela Ada, todavía tienes que depender de este joven maestro. El hombre más rico de Jiangchen. No viejo Kim. Él es solo un camionero. Lo sabía. Debe ser solo el mismo nombre. ¿Quién es ese Kim Ming-de? Ese es el hombre más rico de Jiangchen. ¿Qué clase de mujeres no tiene a su alrededor? ¿Cómo podría él siquiera fijarse en una mujer vieja y divorciada como tú? Tu marido debe ser definitivamente igual que tú. Un miserable sin un centavo. Te dije que te levantaras. Aún no hemos saldado nuestras cuentas. Que alguien le quite la ropa. Échenla por la puerta. Quiero que todos vean qué destino le espera a una mujerzuela que se atreve a estar frente a mí. Gerente Lee, yo no lo hice. No seduje al Supervisor One. ¿Por qué están todos demorándose? Levántate. Déjame hacerlo a mí. Ayuda. Suélteme. Suélteme. no trabajar durante las horas de trabajo. ¿A qué viene todo este ruido? Director, esta persona vil. Mientras yo estaba fuera, ella sedujo a Dali. Director, debe hacer justicia por mí. Director, yo no lo hice. Si no me cree, puede revisar la vigilancia de la fábrica. Todavía te atreves a discutir. Ya basta. Acabo de recibir noticias de que nuestra fábrica ha sido adquirida por el Grupo Kin. Más tarde el director general del Grupo Kin vendrá a inspeccionar. Les estoy advirtiendo. Resuelvan rápidamente esta situación. Si es por culpa de ustedes que el director general Kin se disgusta, ni siquiera piensen en quedarse en Jiangchen. Y tú, escoria traidora, estropeando las cosas en el momento crítico, corrompiendo verdaderamente el ambiente de nuestra fábrica. Yo corrompí el ambiente. Director fue claramente Wandali. ¿Quién me acosó primero? Lee Shurong. Ella me golpeó sin distinguir lo correcto de lo incorrecto, solo porque ella es una gerente. Y yo soy una trabajadora. Usted trata a la gente así. ¿Y qué si te acoso? Te lo digo, te estoy golpeando precisamente a ti. Alguien como tú, una escoria del campo. Incluso si te golpeo hasta la muerte, nadie se atrevería a hablar, y nadie se atrevería a interferir.
Basta. ¿Por qué no? Se ocupan rápidamente de ella. Demonio seductor, no vas a ir. Consigue un saco. Compórtate. Si haces una escena, y el director Kim se entera, estás acabada. Vamos, póntelo. Mujer vil, después de que el director Kim termine su inspección, volveré y me ocuparé de ti. El de Ekte General Kim ha llegado. Cállate. El de Ekte General Kim ha llegado. El director Kim está aquí. Rápido, pónganse de pie correctamente, pónganse de pie correctamente. Este es nuestro director general Kim, el presidente del grupo Kim. Es el hombre más rico de Jiangcheng, Kim Ming-de, verdaderamente extraordinario. Oí que ha estado soltero durante muchos años, y aún no se ha casado. Si una se casara con él, no sería capaz de elevarse de la rama y convertirse en un fénix. Deja de ser una tonta enamorada. ¿Por qué el director Kim se fijaría en ti? Si no tienes un espejo, seguro que tienes orina, ¿verdad? ¿Por qué no echas un vistazo a tu propia conducta? Si me preguntas a mí, el director Kim, sería más probable que se fijara en mí. Director general Kim, hace tiempo que lo admiro. Soy de la fábrica de maquinaria Lanchuo. El gerente de fábrica Li Chuan. Estos dos son nuestros. Supervisor y gerente. En el futuro la fábrica dependerá verdaderamente de usted. Encantado de conocerle, gerente de fábrica Lee. ¿Por qué esa voz se parece tanto a la del viejo Kim? ¿Qué estás bloqueando? No. Director Kim, no. Nada. Dentro The del film saco was detrás de ti. translated ¿Qué es? and No, narrated by no, Media. Si el director general Kim se entera de que la fábrica tiene a alguien como Chan Yuchi corrompiendo el ambiente, podría cancelar directamente la adquisición. De ninguna manera. Debo encontrar una manera de detener al director general Kim. Director general Kim, es un raro honor que nos visite. Lo llevaré a hacer un recorrido por la fábrica y le presentaré el equipo de nuestra fábrica y a los empleados. Sí. Sí. Presente a los empleados. Perfecto. En su fábrica hay un empleado llamado Chan Xiuchi. Chan Xiuchi. Seo Kim Xiuchi es. Chan Yuchi está en el dormitorio. Director general Kim, Chan Yuchi dijo que ella se sentía un poco indispuesta y regresó al dormitorio a descansar. Que Xiuchi se siente mal. ¿Dónde está el dormitorio? Abuelo. ¿Dónde está la abuela Ada? Este debe ser el joven maestro. Ese miserable. Esa Chan Xiuchi. Ella está en el dormitorio. El director Kim va a buscarla. La cuerda en la mano de la abuela Ada. ¿Por qué está ahí? ¿Qué cuerda? Eso no es solo una cuerda roja. La abuela Ada la tiene en su mano. Abuelo, tú también tienes uno en la mano. Kim Yanyan. No tengo una cuerda en la mano. Sabía que no debería haber dejado que vieras tantas series de televisión, murmurando tonterías a una edad tan temprana. Janya no está mintiendo. Ada abuela está justo ahí. Director general Kim, su tiempo es valioso. Lo llevaré al dormitorio de empleados de inmediato. Cierto. Joven maestro, No le hagas caso. El tono de llamada de Xiuchi. Porque viene de dentro del saco. Seo Kim, no, nada. Sal de aquí. Ada abuela. Xiuchi. Xiuchi. Viejo Kim. Xiuchi. ¿Quién hizo esto? ¿Quién exactamente? Director Kim, esta persona vil. Sedujo a mi marido, arruinando la reputación de la fábrica. Así que le di una lección. ¿cómo te atreves? La esposa del director general del grupo Kim. ¿Te atreves a ponerle una mano encima? La esposa del director general Chan Yuchi es en realidad la esposa del director general Kim. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible?
Seo Kim, debes haberme confundido con otra persona. Ella es solo una vieja promiscua y libertina. Vieja bruja, ¿no tienes permitido hablar mal de Hada Buena? Chao Wan. Presidente Kim, solo estaba diciendo la verdad. The film was Delante de tanta gente translated ella and narrated sedujo by a mi Emma marido. Media. Dali, di algo. Cállate. Desgraciada sin corazón. ¿Cómo te atreves a pegarme? Vete. Presidente Kim. Fue mi cejera. Fue mi cejera. Por favor, como un gran hombre, pase por alto las faltas de una persona inferior. Por favor, perdóname. Esa víbora lo hizo. No tiene nada que ver conmigo. Dígame, ¿no es así, director de la fábrica? Exactamente, presidente Kim. Todo fue hecho por esa perra de Lee Shurum a mis espaldas. De lo contrario, ¿cómo me atrevería a faltarle el respeto a la señora? Llévenselos. El daño que sufrió Yuchi. Quiero que lo paguen 100 veces. Sí, Presidente Kim, me equivoqué. presidente Kim, me equivoqué. Presidente Kim. El cuerpo de la señora está bien. Solo sufrió algunas heridas superficiales leves. Unos pocos días de descanso serán suficientes. Sin embargo, ¿Qué? en la pierna de la señora, parece haber una vieja lesión. El tratamiento debe llevarse a cabo lo antes posible. Si el tratamiento se retrasa, me temo que quizás nunca pueda volver a caminar. Mis piernas tampoco están bien. Si ese es el caso. Ya que los dos estamos viviendo juntos, podemos cuidarnos el uno al otro. Encuentren inmediatamente al mejor médico. Y organicen una cirugía para Yuchi. Sí, Yuchi, estás despierta. Viejo Kim, ¿por qué estoy en el hospital? Viejo Kim. Fuiste a la fábrica a buscarme. No creas lo que dijeron. Yo no seduje al Supervisor One. Ya estoy casada contigo. Debes creerme. Yo no haría algo así. Yuchi, te creo. Claro que te creo. Cierto. El director de la fábrica dijo que un hombre muy rico vendría a la fábrica para una inspección. No te pusieron las cosas difíciles, ¿verdad? No te preocupes, estoy bien. Es bueno que no te hayan puesto las cosas difíciles. Yuchi está tan malherida. Y aún así sigue preocupada por mí. Esas personas poderosas e influyentes, Yuchi, ninguna de ellas es buena gente. en realidad yo soy ese. Viejo Kim, ¿qué acabas de decir? Ese. Yo. Ahora Yuchi está tan enfadada. Si se entera de que soy el hombre más rico. Y si piensa que la engañé. Yuchi, creo que tienes razón. Esta gente rica, ninguno de ellos es bueno. Así es. Viejo Kim, ¿por qué fuiste a la fábrica a buscarme? Recuerdo. Antes de desmayarme, creo que escuché que hablabas con el director de la fábrica. ¿Cómo conoces a nuestro director de fábrica? ¿Y la ropa que llevas puesta? Yuchi, en realidad, vine con el general Kim. Yo, ahora soy el The chofer del film general was Kim. translated and narrated by Emma No eres un Media. camionero. Solía serlo. Ahora yo, tengo más responsabilidades. Solo quiero asumir más trabajo, para que tú y Yanyan podáis tener una buena vida. Y además, el general Kim, al ver que mi nombre es el mismo que el suyo, sintió una fuerte conexión, así que hizo una excepción, y me permitió ser su chofer. Entonces, según tú, el general Kim es un tipo bastante bueno. Dispuesto a darnos una oportunidad a la gente común como nosotros. Por supuesto. Déjame decirte, el general Kim no solo es una buena persona, sino que también es muy apuesto, y sus habilidades son aún más sobresalientes. Viejo Kim. Siento que tienes un afecto bastante profundo por este general Kim. Él es mi jefe. Todos somos solo currantes. No es fácil encontrar un buen jefe. Cuando estás por ahí, ¿verdad? ¿No crees? Tienes razón. Escuché que nuestra fábrica fue adquirida por la corporación Kim. Si ese es el caso, nuestros días futuros definitivamente serán cada vez mejores. Yuchi.
Hada abuela. ¿Estás bien? ¿Te duele alguna otra parte? Yanyan soplará para que se cure. Este pequeño bribón, su momento es impecable. Yanyan, eres tan bueno. La abuela ya está bien. Abuela, no te preocupes. El abuelo ya se ha encargado de esos tipos malos. Nadie se atreverá a intimidarte de nuevo en el futuro. Resuelto. Sí. La abuela aún no lo sabe. En Hyangcheme el abuelo es él. King Yanyan, no lo dijiste. Que querías comprar todo el set de juguetes de Ultraman. Vamos a discutirlo afuera. Viejo King. Abuelo, ¿por qué no me dejas decirle la verdad a la abuela? No es fácil encontrar una esposa. No puedo dejar que este niño la asuste. Yanyan. ¿Aún quieres? ¿Abuela Hada o no? Por supuesto que lo hago. Si es así, haz lo que te digo. Tu abuela Hada no puede saber nuestras identidades por ahora. Tenemos que ir paso a paso. Si la asustamos, yo no tendré esposa. Tú tampoco tendrás abuela. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Entendido, garantizado que The film completaré was la misión. translated and narrated by Bien. M Media. Atención a todos los departamentos. Joven maestro. Un juego de joyas de oro 888, un anillo de diamantes amor eterno de 10 quilates, y la villa Jardín Tianjin valorada en 1 billón. Ya han sido preparados para la señora. Envíenlo ahora. El plan ha cambiado. Ejecuten el plan de respaldo ahora. Que el plan ha cambiado. Retírense. Viejo King. ¿Dónde está Yanyan? No te preocupes por él. ¿Cómo pudiste dejar a un niño estar afuera? ¿Qué pasa si se lo llevan? Personas malas. Mírate. Tú misma estás herida. Así que no te preocupes tanto. Ven. Siéntate. No te preocupes por ese niño. Tengo un viejo amigo que trabaja como guardia de seguridad en este hospital. Con él vigilando un rato. Estará bien. Eso es bueno entonces. Siuchi, la herida en tu pierna. ¿Qué pasó? El doctor dijo que es muy grave y que la cirugía debe programarse lo antes posible. Mi pierna. Es un viejo problema. Cuando era joven, me mojé y cogí un resfriado. Originalmente estaba planeando ahorrar algo de dinero para que me hicieran la cirugía. Pero después... No importa, no es nada. Es un problema antiguo, no es grave. No tienes que preocuparte por eso. Ya hablé con el doctor y les pedí que programaran la cirugía lo antes posible. Viejo Kino, no puedes. Esta no es una suma pequeña. Además, todavía tienes un hijo que criar. Yanyan todavía es joven ahora. Y los lugares donde se necesitará dinero más adelante serán considerables. No puedo usar tu dinero. Siuchi, ahora estamos casados. Ahora somos familia. Es justo que los miembros de la familia se apoyen mutuamente, ¿no es así? Además, tú en aquel entonces no me despreciaste por tener un cuerpo lleno de enfermedades. Aunque sea falso, no te apresures a negarte. Concéntrate en que te traten bien la pierna. Podemos hablar de todo lo demás más tarde. Abuela. Si usas esta pulsera, definitivamente te verás como una hada celestial. No toques eso sin cuidado. Si lo rompes, puedes pagar por ello. Lo siento. El niño no estaba prestando atención. Yanyan, solo vinimos a ver las cosas de la tienda. No debes tocar las cosas al azar. ¿Entiendes? Así que solo estabas mirando. Lo sabía. Todos ustedes apestan a pobreza. No parecen personas que puedan permitirse algo aquí. Este lugar nuestro está bajo el Grupo King. Tienda de alta gama. No es un lugar al que cualquiera pueda entrar y mirar. Si no tienen dinero, salgan inmediatamente. Dejen de perturbar nuestro trabajo aquí. ¿Quién dice que no podemos pagarlo? Ahora te estás poniendo a la defensiva. Usa tus ojos y mira claramente las joyas de nuestra tienda. Cualquier pieza al azar cuesta 6 cifras. Ustedes, pobres desgraciados, no pueden pagarlo. ¿Yo? Viejo Kino, olvídalo. No te fue fácil ganar ese dinero. Y acabas de usar dinero
para pagar mi cirugía. Además, el año nuevo está casi aquí, y hay muchos lugares donde se necesitará dinero. Nosotros no gastaremos este dinero innecesario. En un momento, iremos a mirar afuera. Comprarle a Yanyan un conjunto nuevo es más importante. Mira esos pantalones que llevas puestos. Están todos rotos. Abuela, los pantalones de Yanyan son en realidad de estilo italiano de edición limitada. La gente es valorada por conocer sus propios límites. No intenten salvar las apariencias fingiendo ser ricos. Giren a la derecha al salir. Las cosas debajo de ese puente peatonal, la mercancía, es más adecuada para ustedes. And narrated by M Media. Viejo King, ¿qué estás haciendo? Siuchi. No te lo dije. Te traje aquí para comprar joyas. Saca todas las joyas, que sean las mejores y más caras, de tu tienda para mí. ¿Quién te crees que eres? Solo porque me dices que lo saque debería hacerlo. La joya más cara, en nuestra tienda la pulsera de oro, cuesta al menos 6 cifras. Alguien como tú no podría pagarla ni trabajando 10 vidas. Si puedo pagarlo o no es asunto mío. Ya que elegiste este trabajo, deberías saber que el cliente es Dios. Dejar que los clientes se prueben joyas es parte de tu trabajo. Tura, ¿cómo es que este paleto de repente se volvió tan asertivo? ¿Será que realmente no puede pagarlo? Lo diré de nuevo. Saca los artículos más caros de tu tienda. Si no los sacas, no me importa que tu gerente venga personalmente más tarde. Viejo King, esto realmente no es necesario. Siuchi, probárselo no cuesta nada. Además, si luego no te gusta, simplemente no lo compres. Chan Siuchi. Chen Hun Singwe. ¿Por qué están ustedes dos aquí? Siuchi, esto es. Este es mi hijo Chang Chen Hun. Entonces él es el hijo de Siuchi. Lo soy. Muy bien. La fábrica no puede encontrarte. Y no contestas el teléfono. Parece que tenían razón después de todo. Encontraste un amante, y te has olvidado por completo de casa. ¿Cómo te atreves a hablar así? Olvídalo. Ella es mi madre. Puedo hablar como quiera hablar. Así que tú eres su nuevo amante, ¿verdad? Te lo digo. Aunque mi madre sea vieja. Ya que te casaste con ella. Y ella todavía tiene que cuidar de toda tu familia. Por lo menos. Deberías dar algunos beneficios, ¿no crees? Exacto. El bebé que estoy esperando es la semilla de tu familia Chang, como suegra. Te fugaste con este hombre salvaje, abandonando a tu propio nieto y negándote a cuidar, solo para cuidar a este pequeño bastardo. Si quieres que no armemos un escándalo está bien. A menos que me des 200.0 para gastos nutricionales. Además, cada mes, dame otros 5,000. Necesito contratar una niñera. Exacto. Pero el bebé en tu vientre no es suyo. El hecho de que engañé, ni siquiera ellos madre e hijo lo saben. ¿Cómo podría saberlo este niño? Tu pequeño niño. ¿Qué tonterías estás diciendo? Yanyan no está diciendo tonterías. Los hilos rojos en las manos del abuelo y la abuela están conectados. Pero el hilo rojo en la mano de esa mujer malvada no está conectado a ti. Así que ustedes dos son. Hilo rojo, ¿qué hilo rojo? Es el niño mi hijo. ¿Cómo podría no saberlo? Si te atreves a decir tonterías otra vez, niño. Basta. No tengo mucho dinero. ¿Qué me quede para darte? Chan Chen Hun. En aquel entonces tú personalmente me echaste de la casa, exigiendo cortar lazos conmigo. Incluso tomaste los 20,000. Yo había ahorrado el dinero para mi cirugía. Ahora realmente no me queda mucho dinero para darte. Tú no, pero él sí. Hoy en día contratar una niñera por un mes cuesta miles de yuanes. Él se está casando y espera no gastar ni un solo centavo. Exacto. Viniste aquí a comprar joyas. Para mi madre, ¿verdad? Creo que no será necesario. Solo dame el dinero directamente a mí. Esta anciana. ¿Qué tal si simplemente te la llevas? Cuando registramos nuestro matrimonio, acordamos claramente, no quiero dote. Además, el viejo King es solo un conductor. No tiene muchos ahorros. Chan Siuchi. ¿De verdad estás tan desesperada? Un pobre diablo como este, y aún así irías por él. Sin dinero y aún así fingiendo ser rico. Casi me engañan ustedes. Pobres desgraciados. Vayan, vayan, vayan. Salgan de aquí ahora mismo. Cállate. ¿Quién dice que no tengo dinero? Dije que sacaras los artículos más caros de tu tienda. Esta es la limitada a nivel mundial. Tarjeta negra diamante. ¿Qué? ¿Qué eres? No es el viejo King, solo un conductor común.
¿Cómo podría tener una tarjeta negra diamante? ¿Qué clase de broma es esta? Una tarjeta negra diamante. Mira cómo está vestido. Parece una persona rica. Si me preguntas a mí, esta debe ser una tarjeta de caballero negro de reparto, ¿cierto? Exacto. Chance Yuchi. Este amante que encontraste es realmente bueno fingiendo. Una tarjeta negra diamante y mis narices. Apuesto a que ni siquiera tiene 500 en el bolsillo. Ya que ya has cortado lazos con Ryuchi, si tengo dinero o no, no tiene nada que ver contigo. Por supuesto que sí. Si no tienes dinero y aún así pretendes ser rico, mereces ser castigado. Una marca como tu tienda. Puede entrar cualquiera. La tarjeta negra diamante es limitada a nivel mundial. Solo la he visto en fotos. En todo Jiangcheng. Quizás solo el hombre más rico tenga esta tarjeta. ¿Cómo podrían tenerla estos dos paletos? Muy bien. Casi me engañan ustedes. Pobres desgraciados. Solo agarrando cualquier tarjeta y atreviéndose a hacerse pasar por nuestros clientes. Tarjeta negra diamante. ¿Cómo se atreven a venir a nuestra tienda del grupo Kin a causar problemas? Guardias. Saquen a estos 3 paletos de aquí. Espera un momento. Y ese así como atiendes a los clientes. Llama al gerente de tu tienda. Quiero preguntarle personalmente cómo entrena a sus empleados. Realmente eres adicto a fingir. Viejo Kin, olvídalo. Vámonos ya. Nuestro gerente de tienda es alguien que ustedes, gentuza, tienen permitido ver. Seguridad, ¿por qué siguen parados ahí? Sáquenlos a los 3 de aquí. Están ensuciando este lugar. Suelta. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. ¿Qué es todo este ruido? Showwen, ¿qué está pasando? Gerente, estos mendigos trajeron una tarjeta negra diamante falsa para causar problemas en la tienda. Solo les estaba dando una lección. Una tarjeta negra diamante y falsa. Bien, me gustaría ver. ¿Quién se atreve a falsificar en una tienda perteneciente al grupo Kin? Le haré pagar. ¿Es eso así? ¿Cómo planeas exactamente hacerme pagar? Gerente, él es el que está causando problemas. Él está sosteniendo una tarjeta robada de quién sabe dónde, perturbando la tienda y fingiendo ser rico. Absolutamente no debe dejarlo ir fácilmente. Cállate. Ambos. Gerente, ¿por qué me golpeó? Claramente son estos paletos locales. ¿Quiénes están causando problemas aquí? No pueden pagarlo y aún así causan problemas. Entonces, las tiendas de tu grupo Kin tratan a todos los clientes de esta manera. Si no compramos nada, ni siquiera podemos mirar. Tu paleto. Todavía estás fingiendo aquí. Es tu turno de hablar. Cierre la boca. No tenemos empleados como ustedes en nuestra tienda. Están despedidos ahora. Salgan inmediatamente. Gerente, estos patanes están rebajando la categoría de la tienda. Mi intención al echarlos también era por el bien del negocio de la tienda. Seguridad, porque siguen ahí parados. Échenlo. Gerente, me equivoqué, por favor, solo deme una oportunidad más. Gerente. Vayan rápido. Por favor, tenga la seguridad de que, de ahora en adelante, definitivamente capacitaré a los empleados adecuadamente. Un incidente así nunca volverá a suceder. Viejo Kin, ¿por qué este gerente parece tenerte bastante miedo? Somos clientes. ¿Qué clase de lógica es ahuyentar a los clientes? Si sus empleados hacen algo como esto y corremos la voz afuera, podrán seguir manteniendo este negocio más tarde. Te lo digo, gerente. No te dejes engañar por estos dos indigentes. Solo están fingiendo. En sus bolsillos probablemente ni siquiera puedan sacar 500. ¿Cómo es eso posible? Que pudieran pagar algo aquí. Usted dice que él no puede pagarlo. Siquiera sabe quién es él. Él es... Tío gerente. Lo siento. Yang Yan O se mantuvo firme. No fue intencional. No es nada, absolutamente nada. Joven maestro. Está siendo demasiado obvio. ¿Quién creería que no fue intencional? ¿Quién podría ser él? No es solo un conductor pésimo. Trabajando hasta la muerte este último mes, dudo que haya ganado siquiera 5,000. Probablemente ni siquiera pueda ganar tanto, ¿verdad? Un miserable sin un centavo que ni siquiera puede pagar el precio de la novia. No creerás de verdad que puede pagar algo en esta tienda, ¿verdad? Exacto. Es viejo y va por ahí fingiendo y engañando a la gente. Si de verdad tienes la capacidad, compra uno y muéstramelo. Viejo Kin, los artículos en esta tienda son demasiado caros. Vámonos ya. Tanta fanfarronería. Y aún así no puede pagarlo. Son muy caros los artículos de tu tienda.
No. No es caro en absoluto. Hoy resulta ser la celebración del 10º aniversario de nuestra tienda. Todas las joyas de oro se están vendiendo a un precio de liquidación drástico. Celebración de aniversario. ¿Por qué no he visto ningún anuncio? Ahora hay. Las habilidades de actuación del tío gerente son demasiado pobres. ¡Qué maravilloso a la abuela! ¿Cuál te gusta? Deja que el abuelo te lo compre. Incluso con un descuento esta pulsera. No debería ser barata. El viejo Kim ya me ha ayudado demasiado. No puedo permitir que gaste tanto dinero. Yo realmente no me gusta nada. ¿Cuánto cuesta este? Este cuesta 9 yuanes y 9 mao. Keren, debes estar equivocada, ¿verdad? Estás diciendo que esta pulsera de oro cuesta 9 yuanes y 9 mao. ¿Qué sabe usted? The film was Usted es increíblemente afortunado. translated and narrated Usted es by el cliente. N-Media. 9.999 de nuestra tienda. Por lo tanto, califica para un super gran premio de la suerte. Todas las joyas de oro en nuestra tienda cuestan solo 9 yuanes y 9 mao. Keren, ¿Qué? De verdad. Por supuesto. Viejo Kim. tanto oro. Toda la tienda cuesta solo 9 yuanes y 9 mao. No nos haríamos ricos si lo compráramos todo. Mami, somos familia. Este afortunado gran premio. ¿No deberíamos tener una parte también? Pero, Mami, no olvides que soy tu hijo biológico. ¿De verdad quieres ver a tu hijo indigente y arruinado, y menospreciado por los demás? Exacto. Cuando me casé con tu hijo, ni siquiera pudiste reunir los 3 oros. Como su madre. No deberías mostrar algo de generosidad ahora. Estos. Este y este. Los quiero todos. Ustedes dos bribones acaban de intimidar a la abuela. Realmente no tienen vergüenza. Abuela, vámonos. No les prestes atención. Tú mocoso. Estamos hablando en familia. No tienes derecho a interrumpir. ¿Yo? Seguridad. Chance Yuchi, solo miras como los extraños. Acosan a tu hijo, ¿es eso correcto? Hijo, la forma en que trataste a Yuchi justo ahora, es así como un hijo debería comportarse. Cosa imprudente. ¿Por qué sigue ahí parado aturdido? Llévense a estos dos alborotadores. De aquí. Vámonos. 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 Esta maldita vieja bruja, ¿cómo te atreves a tratarme así? Solo espera, el asunto de hoy no ha terminado en absoluto. viejo Kim. No tuve la oportunidad de presentártelo antes. Ese era mi hijo hace un momento. Por favor, disculpen el espectáculo. Como podría ser un espectáculo. Lo criaste sola. Eso ya es muy difícil. No esperaba que el CEO King, que suele ser tan resuelto y vigoroso, también tuviera un lado tan gentil. Tío encargado de la tienda. Son todos estos artículos, 9 yuanes 9 mao. Sí, joven maestro. Amiguito. Todos los accesorios de la tienda cuestan todos 9 yuanes y 9 mao. Productos genuinos, cambio y devolución garantizados. Eso es genial, abuela. Ponte este. Definitivamente se verá genial. Yanyan compró esto para ti con mi mesada. Entonces, gracias, Yanyan. Esta noche cuando la abuela regrese, te prepararé algo delicioso. Sí. Atención a todos los departamentos. El objetivo está a punto de aparecer. Presidente King. Hola, director de la fábrica. Soy el chofer del presidente Kim. Kim Min-de. Sé sobre esto. Usted debe ser el conductor, que comparte el mismo nombre que el presidente King. Lo sé. Director de la fábrica. Debe ser Chance Yuchi. Soy el nuevo director de la fábrica. Aquí en esta fábrica. De ahora en adelante. Usted es el líder. Yo soy el subordinado. Usted es mi subordinado. Hola, director de la fábrica. Bueno, todavía tengo que ir a trabajar en un rato. Viejo Kim, ¿no tenías algo que querías decirle al director de la fábrica? Así es. Director de la fábrica. ¿Puedo hablar con usted en privado? De acuerdo. Póngase a trabajar. Yumei. No he ido a la fábrica estos últimos días, porque todo el mundo me mira así. Además,
¿Cuándo fue que? Incluso reemplazamos al director de la fábrica. ¿Qué pasó con el Supervisor One? Y el gerente Lee. Xiuchi, todavía no lo sabes. Todos fueron despedidos. Por el presidente Kim. Despedidos. Pero porque incluso el director de la fábrica fue reemplazado. ¿Qué está pasando exactamente aquí? Joven maestro, no se preocupe. Estoy aquí. Cuando llegue la señora, definitivamente no notará la más mínima pista. Correcto. No se preocupe. La señora vendrá a la fábrica pronto. Esta señora no conoce la identidad del presidente Kim. Todos ustedes mantengan un estricto control sobre sus bocas. No digan cosas que no deben. De lo contrario, el destino de Wandali será su destino. La última vez que el presidente Kim vino a la fábrica para una inspección, descubrió que varios de ellos habían malversado dinero de la fábrica, así que todos fueron despedidos. Gente como Wang The Dali film was y Lee Surong translated and deberían narrated haberse by ido hace mucho Media. tiempo. Mi memoria. Olvidé coger las llaves del viejo Kim. Xiuchi finalmente ha llegado a la cima. Aunque esté atrapada con ese hijo desnaturalizado, en realidad se casó con el presidente Kim. Finalmente ha ascendido a una rama y se ha convertido en un fénix. Presidente Kim. No se preocupe. Definitivamente controlaré las bocas de la gente de abajo. Muy estrictamente. Es imposible que revelen ni siquiera un poco de su identidad. Rápido, rápido. Siéntate. Viejo Kim. Xiuchi. ¿Por qué estás aquí? Olvidaste coger las llaves de casa. No dijiste que el presidente Kim tenía algo que decirle a usted y al director de la fábrica. ¿Por qué estás masajeándole los hombros? Solo estoy pensando en dejar que el director de la fábrica te cuide un poco más. Es solo que había mucha gente afuera y algunas cosas no eran fáciles de decir. Quería aprovechar que ahora no hay nadie aquí. Entonces adula un poco. No esperaba ser descubierto por ti. Director de la fábrica. No se preocupe. Durante mis horas de trabajo, definitivamente trabajaré duro. No necesita tener un cuidado especial conmigo. Me llevaré a nuestro viejo Kim. Primero. Vete. Viejo Kim. No tienes que hacer este tipo de cosas por mí nunca más. Trabajemos con firmeza. Y hagamos nuestro trabajo honestamente. No necesitas complacer a nadie. De acuerdo. Te lo garantizo. Nunca lo volveré a hacer. Vete. ¿Qué clase de virtud o habilidad tengo yo para que el hombre más rico de Jiangshen me masajee los hombros? Es realmente exasperante. Ese viejo nos vio ser llevados con sus propios ojos ese día, sin decir una palabra. Realmente está del lado de los extraños. Esposo, no podemos permitir fácilmente que ese viejo solterón se aproveche. Por supuesto que no. Un maldito viejo. Y un mocoso, que no sé de dónde salieron. De verdad merecen competir con nosotros. Exacto, el que llevo en mi vientre es su nieto biológico. Sin embargo, ella está tan preocupada por un niño ilegítimo. Debemos encontrar una manera de conseguir todas esas cosas. Dale todo a nuestro hijo. Pero el bebé en tu vientre no es suyo. Ese pequeño bastardo. De hecho, se atrevió a decir que me pusieron los cuernos. Espera la próxima vez que me ocupe de él. Pero sí ha estado bastante inusual recientemente. De hecho, estaba muy anormal. Esposa. Vestida tan hermosamente. ¿A dónde vas? Voy de compras con mi mejor amigo The film Yuan was Yuan. translated Yuan Yuan, no and dijiste Yuan Yuan. narrated by Se había ido de Media. la ciudad. Recordé mal. Es Xinyu. Ya no puedo hablar contigo. Llego tarde. De acuerdo. Ten cuidado. No, definitivamente estoy pensando demasiado. ¿Cómo podría Xingwe hacer algo para traicionarme? Esposa, ¿quién te está llamando? No es nada. Solo una llamada molesta. ¿Qué clase de llamada molesta? Te sigue llamando. Dámelo, déjame ver. Esposo, es solo una llamada molesta. No hay nada que ver. Es así. Si no hay nada que ver. O hay algo que no te atreves a dejarme ver. No,
Chang Cheng-hun, ¿qué quieres decir con esto? ¿Estás sospechando de mí? No, no, no. Esposa, yo solo. ¿Solo qué? Ya sé. Solo por una frase de ese niño pequeño. ¿Sospechas que te engaño? Ustedes dos, madre e hijo, son realmente tal para cual. Siempre favoreces a los extraños. Bien, ya que sospechas de mí. Entonces, ¿por qué debería darte un hijo? Voy al hospital ahora mismo. Para abortar al bebé, nos divorciaremos. Seguiremos caminos separados. Esposa. Me equivoqué. Solo me preocupo demasiado por ti. ¿Qué tal esto? Golpéame un par de veces. No te enfades, ¿de acuerdo? Vamos. Siéntate. Desde que me casé con tu familia, no he tenido un solo día bueno, y todavía sospechas de mí. No te enfades, no te enfades. Me equivoqué nunca más. Sospecharé de ti, ¿de acuerdo? Me equivoqué. ¡Qué idiota! Me cree después de solo unas pocas palabras. Se lo merece por ser tan manipulable. ¿Esposo quién es? Mi tío del campo. Otro pariente pobre del campo. Definitivamente no tiene dinero para el año nuevo. Te está pidiendo dinero. Esposo, ignóralo. Perfecto. Esa vieja bruja no está dispuesta a darnos el dinero. Esta vez la haré. Personalmente soltar el dinero. Hola, tío mayor. Hola, tío mayor. Hola, hermano mayor. ¿Qué? Están en la estación. Iré a recogerlos en breve. Xiuchi. ¿Quién llamó? Son mi hermano mayor y mi cuñada. Vinieron del campo. Están en la estación. No conocen el lugar ahora mismo. Mi sobrino. No puede dejar el trabajo en la empresa. Yumei, necesito ir a la estación a recogerlos en breve. ¿Podrías ayudarme a pedir permiso de ausencia al director de la fábrica? Toda la fábrica te pertenece. ¿Por qué necesitas pedir permiso? Hermano mayor. The film Cuñada, was ¿por qué no me translated and avisaron de antemano que narrated by venían? M-Media. ¿Qué eres? ¿Tienes miedo de que vengamos? Si no hubiéramos venido, ¿cómo sabríamos qué estabas haciendo? Estas cosas inmundas. Cuñada. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué quiere decir? ¿De verdad quiere que lo digamos claramente? ¿Cuánto tiempo lleva muerto mi hermano menor? Y usted ya encontró un amante, para que sea su pareja, ignorando a su propio nieto. Y solo preocupándose por ese niño pequeño. No tiene vergüenza. Es realmente demasiado. ¿Cómo puedes hacer eso? No tiene vergüenza. Hermano. Cuñada. Hiachen se ha ido hace casi 20 años. Estos últimos años he estado trabajando para ganar dinero. Mientras criaba a Chao-hun, agoté todos mis ahorros familiares. Para conseguirle una esposa a Chao-hun, incluso compré una casa en la ciudad. No he hecho suficiente. ¿Por qué están discutiendo? No creas que solo porque tu voz es fuerte. Te tendremos miedo. Exacto. Usted es su madre. Comprarle una casa y conseguirle una esposa. ¿No es eso lo que debería hacer? Si tiene dinero y no lo gasta en él, ¿en quién más planea gastarlo? Además, la casa que compraste, ¿cuánto costó siquiera? No creas que no lo sabemos. Te liaste con un amante hace mucho tiempo. E incluso le diste los ahorros familiares. Enteramente a ese amante. ¿Quién exactamente vació tus ahorros? Tú lo sabes claramente en tu corazón. Cuñada. ¿Cómo puedes mentir descaradamente? Estoy mintiendo. Xiao Jun nos lo contó. Todo. La esposa de Xiao Jun está embarazada. Ella vino a ti, a pedir algo de dinero para comprar suplementos. Pero le dijiste que no tenías dinero. Sin embargo, inmediatamente te diste la vuelta y llevaste a ese niño. De compras. Todos vengan y juzguen esto. ¿Cómo puede una madre actuar así? Hermano mío desafortunado, lamento tu destino. Como terminaste con una mujer derrochadora como ella. Ni siquiera se preocupa por su propio hijo y su nieto biológico. ¿Cómo podría ser usted una buena persona? Yo desprecio. Pareces decente por fuera, pero tu corazón es tan malicioso. Chan Xiuchi, es usted digna de mi hermano. Es usted digna de mi familia Chan. ¿En qué les he fallado a todos ustedes? Hermano mayor. Chao-hun me echó personalmente de la casa. Y se niega a reconocerme como su madre. Cuando estaba en el campo. Todos los asuntos grandes y pequeños de la familia, me encargué yo. Cuando mis suegros estaban enfermos, yo era quien se encargaba de cuidarlos, por Chao-hun. Por esta familia, no he hecho suficiente. Usted. No hables como si fueras tan lamentable. Chang Xiuchi. Cuando hiciste todo esto, no tomaste el dinero.
¿Qué dinero? Cuando Hiacheng murió en ese accidente en aquel entonces, se pagó una gran suma de compensación. Ese dinero. No fue todo ese dinero a tu bolsillo. Lo has olvidado. Ciertamente no lo hemos olvidado. Exacto. Le estoy diciendo. Usted quiere usar el dinero de la indemnización, que mi hermano pagó con su vida, para mantener a otro hombre. De ninguna manera. Puede volver a casarse. Pero hoy primero debe entregar el dinero de la indemnización. Dinero de la compensación. Hermano mayor. A lo largo de los años pagando el tratamiento médico de la suegra y la casa que construiste en el campo, ese dinero de la compensación se gastó hace mucho tiempo. El dinero está gastado. ¿Crees que somos tontos? Dices que no tienes dinero, ¿verdad? ¿De dónde salió esa pulsera en tu muñeca? Todos vengan y miren. Ella está usando una pulsera de oro tan cara. Sin embargo, nos llora pobreza diciendo que no tiene dinero. ¿Quién creería eso? Una pulsera de oro tan grande. ¿Cuánto debe costar eso? Esto no vale mucho. Solo unas docenas de yuanes. Docenas de yuanes. Me está tomando el pelo, incluso si es poco. Como mínimo. Deben ser decenas de miles, ¿verdad? ¿Qué tienda vende eso por docenas de yuanes? Si esa fuera yo, lo habría comprado incluso si significaba gastar todo mi dinero. Yo también podría. Chang Xiuchi, ¿crees lo que acabas de decir? Veo que tú solo estás buscando una excusa para no entregar el dinero. Te lo digo, ni se te ocurra. Exacto. Le estoy diciendo que ese dinero de la indemnización fue canjeado por la vida de mi hermano. Solo debe permanecer con mi familia Chang. Si quiere gastarlo en otras personas, de ninguna manera. Si no entrega el dinero hoy, iré a buscar a ese viejo su amante. Y haré que pague. No. No puedes buscarlo. Hermano y cuñada. Todo mi dinero. Se lo di todo a Chao Jun y a los demás. De verdad que no me queda dinero. Si no me crees, mira. Mira. Mira que mira tu teléfono. ¿Quién sabe? Si tienes otras tarjetas bancarias. Además. O quizás. Ya transferiste el dinero a ese hombre salvaje. De verdad que no tengo nada. Dejen de perder el tiempo hablando con ella. No quiere darnos dinero, es eso. No quiere dar dinero. Entonces use otra cosa para pagarlo. ¿Qué intentas hacer? ¿Qué estás haciendo? No tienes dinero, es así. Entonces tomaremos esto. ¿Qué tienes en la mano como garantía? No. No puedes quitármelo. Compórtate. ¿Por qué te estás resistiendo? Mi marido. Sujétala por mí. Hermano mayor. No me toques. Suéltame. Suéltame. El viejo Qin me dio esto. No puede ser robado por otros. Todos por favor ayúdenme. Todos por favor ayúdenme. Mujer apestosa. Se atreve a buscar ayuda. Este es nuestro propio asunto familiar. Me gustaría ver quién se atreve a interferir. Esta pequeña fresca, la pulsera de oro que lleva puesta, en realidad es maciza. Sólido. Esto debe valer más de 100,000. Ahora somos ricos. Hermano cuñada, no se vayan. Devuélveme la pulsera. Piérdete. Todos echen un vistazo. Ella está usando una pulsera de oro cara. Sin embargo, ella nos dice que no tiene dinero. ¿Quién creería eso? En realidad este dinero fue transferido a su amante hace mucho tiempo. Esta miserable traidora. Hoy, yo en nombre de mi hermano menor, le daré una buena lección. Para que recuerde. Así es. Por engañarnos. Por engañarnos. Es real esa pulsera, a juzgar por su apariencia. No parece una persona rica. ¿De dónde sacó tanto dinero para comprar una pulsera de oro tan cara? Ella usó el dinero de la indemnización de su propio marido para comprar estas cosas. Incluso está manteniendo a un amante. Desprecio. ¿Quién sabe? Quizás ella se lo ganó vendiéndose. Hoy en día hay gente a la que le gusta específicamente este tipo de mujer mayor. Este tipo de mujer se merece una paliza. Si no la golpean, no aprenderá la lección. ¿Qué pasó? Seyokai N. Parece que alguien está discutiendo en la calle. Necesita que detenga el coche y vaya a echar un vistazo. Xiuchi está a punto de salir del trabajo. Todavía tengo que ir a la fábrica a recogerla. No hay necesidad de perder el tiempo con estas cosas. No hace falta. Sigue conduciendo. Sí. ¿Por qué? Me siento tan terrible. Dejen de pegar. Dejen de pegar. Esto es. Detén el coche. ¿Qué pasa? Señor Qin. Date la vuelta inmediatamente, ahora mismo. Sí. Vaya. Hermano mayor. No se vayan. Devuélveme la pulsera.
Bastardo. Suéltame. Tú devuélveme la pulsera. Bastardo. Suéltame. No. Bastardo. Tiene huesos duros. Rechazas el brindis, así que beberás el vino de castigo. Solo mírame. Deitant. ¿De dónde salió este? Entrometido. Le estoy dando una lección a mi cuñada. No es asunto tuyo. Déjala ir. Viejo King. Xiuchi. Xiuchi. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Te atreves a golpear a alguien en la calle en Jiangchen? Tienes un valor inmenso. Desprecio. ¿Y si la golpeo? Estoy haciendo esto por mi hermano menor, dándole una lección a esta mujer infiel. The film Está was perfectamente justificado. translated El alma de mi and hermano en el narrated cielo by M. también me Media. estará agradecida. Ya veo. Así que tú eres su amante. Bien, hoy me ocuparé de ustedes dos. Juntos. Marido. Marido. ¿Estás bien? Chang Xiuchi. Realmente te has vuelto desafiante. Encontraste un amante ilícito. Y eso ya era bastante malo. Pero ahora incluso te atreves a dejar que él nos golpee. ¿Por qué no me atrevería? Ya que te atreviste a tratar a Xiuchi así, deberías pagar el precio. ¡Qué arrogancia! Déjame ver quién se atreve a hacer que mis padres paguen el precio. Hijo, finalmente viniste. Si no hubieras venido antes, tu padre y yo habríamos sido intimidados hasta la muerte por ellos. Esta mujer malversó el dinero de la indemnización de tu segundo tío. Tu padre y yo vinimos aquí solo para recuperar nuestro dinero, pero ella y este amante ilícito siguieron causándonos problemas a tu padre y a mí, e incluso nos golpearon. Xiao Yuan, debes defendernos y buscar justicia. Así es. Mira eso. Este es mi hijo Chang Yuan. Dentro de poco, irá al grupo Qin para ser un alto ejecutivo. ¿Sabes lo que es un alto ejecutivo? Un líder de tan alto rango. Si te atreves a ofendernos, no podrás manejarlo y enfrentarás las consecuencias. ¿Qué? Chang Yuan es un líder del grupo Qin. El grupo Qin, ese es el de Jiangcheng, el grupo más grande. Él es un líder del grupo Qin. A juzgar por cómo se viste, no lo parece. Probablemente solo esté presumiendo verdad. Mami y papi, honestamente. Acabo de pasar el proceso de selección de pasantes del grupo Qin. Ni siquiera es seguro si podré unirme al grupo Qin. Pero si lo niego ahora, definitivamente seré menospreciado. Así es. El Xin Yekin, el CEO del grupo Qin, me valora mucho. Y lo que es más, estoy a punto de ser ascendido a gerente de departamento. Mami, no te preocupes. En Jiangchen, nadie se atreve a intimidarte. Tú bueno para nada. ¿De qué te ríes? Ustedes dos, arrodíllense ahora. Hagan una reverencia y pidan disculpas a mis padres. En cuanto a mí, consideraré dejarlos libres. De lo contrario, El viejo Qin sigue siendo un conductor en el grupo Qin. Si ofende a Chang Yuan, podría pasarlo mal. Chao Yuan. No es nada. ¿O si no qué? Afirma ser un líder del grupo Qin. Chao Wan. 5 y a comprobar si hay alguien llamado Chang Yuan en la empresa. Una vez que lo encuentres, despídelo inmediatamente. Chang Xiuchi. Vieja amante. Realmente sabes cómo presumir. Despedir a mi hijo. The film was translated Yo desprecio. and narrated by ¿Por M. qué no Media. orinas? Y te miras. ¿Qué clase de persona eres? En menos de 3 minutos. Serás despedido por el grupo Qin. tú dices despedir y yo soy despedido. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué boca tan grande? ¿Por qué no dices simplemente que eres el CEO del grupo Qin? Exacto, así es. Hola, gerente. ¿Qué dijiste? Fui despedido. Gerente. Usted, ¿qué está pasando? ¿Cómo podría yo ser despedido? No, gerente. Hola, hola, hola. No, hijo, ¿qué pasó? Fuiste despedido. Fui despedido por la empresa. ¿Qué hijo? No dijiste que estabas a punto de ser un líder. Todo estaba bien. ¿Cómo pudieron simplemente despedirte así? Podría ser. Eres tú. Tú eres el que está moviendo los hilos. Viejo Qin.
Realmente eras tú. Xiuchi. Te lo dije. Si alguien te intimida, debe pagar el precio. No. Absolutamente imposible. Él es solo un pobre que depende de las mujeres. Esto, ¿cómo puede tener esta clase de habilidad? Debe ser una coincidencia. Solo una coincidencia. Hijo, la llamada debe haber sido al número equivocado. Llama de nuevo y pregunta. Fue el número equivocado. La persona que va a ser despedida es otra. Y la llamada llegó a tu teléfono. ¿Por qué preguntas? Ese es nuestro gerente. Cometería este tipo de error de bajo nivel. Dijo que ofendí a alguien que no debería haber ofendido. Tú, ¿quién eres exactamente? Hola, CEO Kim. ¿Qué? CEO Kim. Viejo Kim. El viejo Kim es en realidad el CEO Kim. CEO Kim. CEO Kim. Todo es culpa mía. Fui yo. Estaba ciego. CEO Kim. Finalmente logré entrar en el grupo Kim. Para entrenar. No puedo simplemente ser despedido así. No puedes negarte a ayudarme en esta terrible situación, tía segunda. Soy tu propio sobrino. Por favor, ayúdame. Ayúdame. Así es, Xiuchi. El incidente de hoy fue Chan Chen-hun. Ese chico quien nos hizo hacerlo. Dijo que tomaste el dinero de mi hermano para mantener a un amante. De lo contrario, ¿cómo habríamos venido aquí? Así es. Él fue quien nos dio instrucciones. Esta pulsera, él también nos dijo que la robáramos. Xiuchi, no es culpa nuestra. Cometer violencia en la calle. Y robo. Solo espera a ir a la cárcel. Llévenselos. No, Xiuchi. No puedes hacernos esto. A nosotros. Cuando estabas enferma, fuimos nosotros la pareja de ancianos. Quienes te cuidamos. Lo has The film was olvidado. Espera. translated and narrated by M. Media. Viejo Kim. Olvídalo. Déjalos ir. Xiuchi. Pero ellos te trataron. Ellos sí me mostraron bondad. Hermano. Cuñada. Respecto al incidente de hoy, puedo dejarlo pasar. Pero de ahora en adelante, no vuelvan a buscarme. Siru. Llévenselos. director general Kim. Xiuchi. Eres demasiado blanda de corazón. Te trataron así. Viejo Kim, ¿y tú? Tú eres el CEO del grupo Kim. En realidad me mentiste. Estoy acabado. Xiuchi está enfadada conmigo ahora. Me hice daño en la cabeza. ¿Dónde? Déjame ver. ¿Qué pasa? Viejo Kim. Viejo Kim, ¿estás bien? Abuelo. ¿Qué te pasa? Mocoso, estoy bien. El secreto ha salido a la luz. Oh no, hada buena. Lo sabe todo ahora. Kim Yanyan. Dijiste que tu abuelo trabaja incansablemente conduciendo un camión. Eso hada abuela. Janyan de repente recordó que la maestra de jardín de infancia le pidió a Janyan que hiciera algunas manualidades que aún no han sido terminadas. Voy a volver primero. Kim Yanyan. Kim Minde. Yanyan solo tiene 5 años. Y así es como le enseñas a mentir. No Xiuchi. Escúchame explicar. ¿Qué pasa? ¿Te duele la herida otra vez? Déjame echar un vistazo. Viejo Kim, tú. Xiuchi. Lo siento. No quise engañarte. Solo tenía miedo de que si sabías mi identidad te distanciarías de mí. Por eso no me atreví a decírtelo. Sé que estás enfadada. Puedes golpearme o regañarme. Pero hay una cosa. No puedes dejarme. Suéltame tú primero. Yanyan todavía está afuera. Suelta primero. No te soltaré. Eso es The genial. film was Mi abuelo anticuado translated finalmente and entró en narrated razón. by M. Media.
Esposo, finalmente estás aquí. Esposa, ¿qué pasa? Mami, ¿qué haces aquí? Chaohun, por fin has venido. Xingyue. Ella está engañando. El niño en su vientre. No es tuyo. No debes creer sus palabras. ¿Qué? Yanyan y yo lo vimos con nuestros propios ojos. Ella estaba justo con ese hombre aquí. Solo porque estás dispuesta a criar un bastardo de un viejo. ¿Crees que todos los demás son tan estúpidos como tú, verdad? Oye, entonces déjame preguntarte, ¿de quién es él? Niño en el vientre de mi esposa. Es solo que, a plena luz del día, dices que estoy con otro hombre, juntos. ¿Tienes alguna prueba? Creo que tú, vieja bruja, simplemente no puedes soportar el hecho de que nos vaya bien. La abuela no tiene pruebas. Janyan sí las tiene. Presentación de pruebas. Esposo, escúchame. Este video es falso. Fue sintetizado por este pequeño bastardo. Sintetizado. Esta es la ropa que llevas puesta hoy. Puede predecir el futuro. ¿Crees que soy estúpido? Chang Cheng-hun, ¿cómo te atreves a golpearme? ¿Qué pasa si te golpeo? ¿De qué manera te he ofendido? ¿Qué quieres? Yo te doy. The Incluso film me was hiciste echar a mi mami translated de la casa, and y lo hice. narrated by M Media. ¿Por qué? Me engañas. Hice que la echaras. Chang Cheng-hun. No olvides, que fuiste tú quien le pediste a tu tío que buscara problemas a esta vieja bruja. Ahora estás fingiendo ser filial. Asqueroso. Ninguno de ustedes son buenas personas. ¿Quieres pegarme, verdad? Voy a llamar a la policía. Te voy a demandar por violencia doméstica. Yo haré que te pudras en la cárcel. Demándame. Demándame. Chaohun, deja de golpearla. Quítate de mi camino. Deja de golpear. Hoy no me voy a contener. Para que sepas, lo que es la violencia doméstica. La mujer embarazada ha perdido demasiada sangre. Debemos salvarla inmediatamente. Apártense. Apártense rápido. Doctor. Xingyue. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Atreverse a agredir a una mujer embarazada en un hospital. Venga con nosotros. Yo no. No. Yo no golpeé a nadie. Yo solo. La empujé accidentalmente. Mi mami puede probarlo. ¿Es eso cierto? Él realmente no. Agredió a la mujer embarazada. Mami. Sálvame. No quiero ir a la cárcel. No quiero ir a la cárcel, mami. ¿Qué tiene de malo golpearte? Eres tan pobre porque no te has esforzado lo suficiente. Porque los padres de otras personas compran villas fácilmente. Compran coches de lujo, pero tú has sido tacaño toda tu vida. Solo puedes permitirte esta vieja y destartalada choza. El incidente de hoy fue Chang Cheng-hun quien nos obligó a hacerlo. Soporté penurias con gran esfuerzo, criando a un hijo durante más de 20 años. Solo para que resultara así. No puedo cometer el mismo error otra vez. Ya no puedo consentirlo. Correcto. Él es quien golpeó a la persona. ¿Qué se debe hacer? Decidan ustedes mismos. Gracias por su cooperación. Chance Yuchi. Mujer vil. De hecho, enviaste a tu propio hijo a prisión. Que mueras de una muerte terrible. Chance Yuchi. Abuela, no llores. Abuela, deja de llorar ahora. Yanyan es un buen niño. Abuela, ya no estés triste. Janyan te contará en secreto. Un secreto. En realidad el abuelo. Director General Kim, todo está listo. Solo necesitamos su orden. Y derribaremos la puerta, para darle una sorpresa a la señora. Director General Kim. Esperando sus instrucciones. Asistente especial Wang. Esta es la segunda vez que sucede esto. ¿Cree que esta vez podremos entregar el regalo con éxito? En manos de la señora. Xiuchi. Has vuelto. Viejo Qin. Xiuchi. Hablaré yo primero esta vez. The film was translated Xiuchi. and narrated by Volvamos a M Media. presentarnos. Mi nombre es Qin Minde. Soy el CEO del grupo Qin. Tengo coche y casa. Como puedes ver, mis condiciones son bastante buenas. Lo más importante, no tengo diabetes, ni tengo trombosis cerebral. Además, estoy muy sano. ¿Te acuerdas? Xiuchi. Te casarás conmigo.
De ahora en adelante nosotros dos nos cuidaremos mutuamente. Abuela, di que sí rápido. Justo ahora. Señora. Esto es lo que el director general Qin preparó para usted, un conjunto de joyas de oro. El amor eterno de 10 quilates, anillo de diamantes y el jardín Tianjin, villa valorada en 1.000 millones. Viejo Qin. Iré a traerte un poco de agua. Xiuchi. Ese mocoso arruinó mis planes otra vez. Qin. Yan. Yan. Abuela Hada. Sálvame. Mocoso, no corras.